como lo hemos mencionado en cápsulas anteriores, las cuales los invito a que las vean, como es TDA, realidad o mito, y TDA, consecuencias y sus consecuencias escolares. En estas cápsulas hemos abordado que este trastorno de déficit de atención es una inmadurez en una parte del cerebro. Y en esta ocasión estamos explorando un poco más a fondo lo que es este trastorno y si es posible que junto con él puedan presentarse otro tipo de trastornos. Bienvenidos a Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Pueden seguirme en mi página de Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre. El día de hoy hablaremos de la comorbilidad en el trastorno de déficit de atención. Y es un placer para mí tener como invitados el día de hoy a la psicóloga Itzi Martínez Gómez. Ella es especialista en TDA, y al psicólogo Alfonso Ansúrez, director de Neurofeedback. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Lilian, otra vez por invitarme. Bien, entonces, la primera pregunta, Itzi, sería, ¿qué es la comorbilidad para que la gente que está viendo esta cápsula más o menos entre en contexto? Ok, cuando nosotros hablamos de comorbilidad, estamos hablando de la existencia de dos o más trastornos en una misma persona. Ok, esos trastornos pueden ser de tipo psiquiátrico o psicológico, ¿vale? Tienen dos características principales. Cuando dos trastornos se presentan juntos, la manera de presentación de estos va a cambiar debido a que están juntos en una misma persona, ¿ok? Entonces se van a presentar con unas características específicas diferentes debido a esta unión o a esta presencia simultánea, ¿ok? También... La presencia, disculpa que te interrumpa, la presencia de estos trastornos tiene mucho que ver con la personalidad del individuo, ¿o no? Va a tener varios aspectos que influyen en cómo se va a presentar. Uno puede ser la personalidad, otro podría ser también el tipo de ambiente en el que se está desarrollando esta persona, ¿no? Ambiente social, familiar, escolar o laboral, ¿no? En caso de ser un adulto. Entonces, sí va a haber variables que influyan en cómo se va a presentar el trastorno, sí, totalmente, eso es muy, muy cierto. Entonces, va a ser la coexistencia de estos dos trastornos y pues esto generalmente es asociado o se puede establecer una predicción, por así decirlo. Hay estudios que afirman, ¿no? El porcentaje, por así decirlo, de la frecuencia con la que dos trastornos van a aparecer juntos. Entonces, va a haber algunos trastornos que generalmente aparecen juntos, entonces van a tener una frecuencia alta, por decirlo de alguna manera. Bien. Alfonso, ¿cuántos trastornos pueden presentarse y cuáles serían estos trastornos? Ok, mira, la comorbilidad no necesariamente está restringida a dos trastornos. Okay. Puede haber un tercer trastorno, un cuarto trastorno, Okay. ¿sí? En una misma persona. Ahora, hablando exclusivamente del TDA, y esta es una estadística que alguna vez elaboró la Universidad de Penn State, en donde establece que de todo el universo de personas que tienen déficit de atención, solamente el 35% de ellos va a tener el déficit de atención como único trastorno. El otro 65% va a tener un segundo o un tercero o un cuarto trastorno. Esto ya plantea una dificultad, primero desde el punto de vista diagnóstico y después desde el punto de vista de elección del tratamiento. Claro, porque igual ya está presentando un síntoma de algo y no estás viendo que tiene otro trastorno, ¿es así? Claro, ahora fíjate, por ejemplo, a mí me gusta dividirlo en 4 áreas, los
trastornos coexistentes con el TDA. ¿Sí? Un área serían los trastornos que son observables, ¿sí? Por una tercera persona. Los trastornos que no son observables, ¿sí? Los trastornos que tienen que ver con el aprendizaje y un cuarto grupo, vamos a poner ahorita arbitrariamente otros. ¿Cuáles son? Te voy a mencionar un par, porque hay muchos, un par de cada grupo. En los observables, ¿sí? Que también se usa la palabra exteriorizables, tenemos los problemas de conducta, ¿sí? Y, por ejemplo, el trastorno posicionista desafiante. En los interiorizables, tenemos, por ejemplo, ansiedad y tenemos depresión. En los trastornos del aprendizaje, ¿sí? Tenemos desde problemas de lenguaje, tenemos problemas de lectura, de aprendizaje, de disgrafias, discalculias, ¿sí? Lamentablemente aquí, por ejemplo, este es un grupo muy especial porque los problemas del aprendizaje en un mal diagnóstico siempre se achaca a no aprende por el déficit, ¿sí? Y todo parece ser consecuencia del déficit de atención, ¿sí? Una de las cuestiones que se enfrentan constantemente los papás es que a pesar de dar medicamentos, donde se reporta que el niño está más tranquilo en la escuela, pues no hay mejora en el aprendizaje. Y es porque se hizo una confusión diagnóstica, ¿sí? Suponer que el problema de aprendizaje era parte del déficit de atención. Son dos cosas distintas. Y los medicamentos, rarísima vez, tienen incidencia sobre los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Y me falta un cuarto grupo en donde ponemos otros. Por ejemplo, ahí aparecen, hay un trastorno muy conocido que decimos, es que este niño, esta niña tiene tics. ¿Sí? Los tics vienen muy asociados al déficit de atención. Y cuando los tics evolucionan a un nivel más elevado, ya estamos hablando de un trastorno de Tourette. Estamos hablando de tourettismo. ¿Sí? Hay otros elementos como problemas de sueño, ¿sí? Y hay una serie de trastornos que la medicina ha preferido ponerlos como en otro rubro. Por ejemplo, hay mucha enuresis, que es la incontinencia de la micción urinaria, en niños y niñas que ya tienen 8, 9, 13, 14 años. Y de todas maneras están haciendo pipí en las noches. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que esa enuresis viene asociada muy frecuentemente al déficit de atención. Nosotros en la clínica, por ejemplo, y esto está poco consignado, sí hay consignaciones de estas en los estudios médicos, en las presentaciones de investigaciones, hay mucha actividad de características epilépticas. Hay niños que tienen formas, por decirlo de alguna manera, formas suaves de epilepsia, que están asociadas al déficit de atención. Y digo formas suaves porque muchas personas confunden epilepsia y convulsiones, y no son sinónimos, ¿sí? Una presentación muy frecuente es lo que se llaman las crisis de ausencias. El niño, la niña no convulsionan, de repente se quedan durante algunos segundos como si estuvieran idos, que parecen no escuchar, parecen no ver, ¿sí? Y las mamás dicen, pues es que le hablo y no me pone atención. Y lo que está ocurriendo realmente es que tiene pequeñas crisis epilépticas de ausencia. Y está muy asociado al déficit de atención. ¿Sí? Entonces, en estos 4 grupos,
involucraríamos una serie de trastornos como tales o de síntomas a esclarecer si son por sí mismos o no un trastorno. Por ejemplo, cuando hablé de los interiorizables, mencioné la ansiedad y la depresión. Exacto. La ansiedad, por ejemplo, puede ser un síntoma en sí mismo o puede ser un trastorno completo, ¿sí? Que ya me está mandando a otro proceso. Bien, a ver, hagamos una pausa aquí. O sea, en el caso de la ansiedad, dices, puede ser un síntoma o puede ser un trastorno como tal. ¿Cómo podemos darnos cuenta de? O sea, ¿se necesita un estudio? ¿Se necesita observar al niño? ¿Se necesita otro tipo de tratamiento? O sea, ¿qué se hace en estos puntos? Ok. Lo que tú necesitas realmente es un diagnóstico, ¿sí? A partir de una entrevista clínica, ya decides si es necesario o no hacer un estudio. Por ejemplo, la ansiedad electroencefalográficamente es una actividad del cerebro muy rápida. Entonces, de acuerdo a la sintomatología que relatan los papás, se determina si es conveniente o no mandar tomarle al niño un electroencefalograma, ¿sí? Esa actividad rápida, si la encuentro, me va a corroborar el diagnóstico del proceso ansioso, ya a nivel fisiológico. Ya no es así que, oye, yo te veo medio ansioso, yo te veo medio ansiosa. No, tengo aquí un documento que me habla de una actividad rápida en tu cerebro y aunque yo no te haya visto nunca, yo puedo sugerir que la persona a la que se le acaba de tomar este estudio está cursando por un proceso ansioso. Solamente de ver su actividad electroencefalográfica, ¿sí? Pero hay que ver también las conductas que están asociadas a esta ansiedad, ¿sí? La misma enuresis, que difícilmente, no digo que no haya, los niños y niñas que presentan enuresis, difícilmente es un problema del tracto urinario. La mayoría de las veces es un problema de ansiedad. Bien, ok. En base a esto que hemos estado diciendo, Itzi, ¿cuál sería el paso a seguir para los papás? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones de ustedes? Ok, primero que nada, yo creo que muy importante la observación y la atención de los niños. ¿Por qué? Porque como bien lo comenta Alfonso, va a haber trastornos que no, o sea, un niño no va a llegar y te va a decir, me siento ansioso o me siento deprimido. Van a haber ciertos comportamientos que van a cambiar, ¿no? En el caso de la depresión, un niño que todo el tiempo tiene sueño, que no quiere ir a la escuela, que expresa incluso sentimientos de tristeza, pero jamás un niño va a llegar y te va a decir, me siento así. ¿Por qué? Porque aún está un descubrimiento interno de los sentimientos, de los estados de ánimo, ¿no? Entonces la observación es muy importante. En segundo lugar, una vez que se reconocen estas señales de alerta o estos cambios en el comportamiento que son marcados y que están influyendo en la manera en la que se desempeña el niño en la escuela, en la casa, o sea, que se generalice este comportamiento a varios ámbitos, acudir con un especialista es lo más importante. ¿Por qué? Porque entre más temprano tengamos un diagnóstico o en el caso de las comorbilidades, diagnósticos específicos de que este niño presenta tales trastornos, antes se podrá intervenir en ellos y va a generar una muchísimo mejor calidad de vida que cuando se descubren todos estos trastornos juntos en la adolescencia o en la adultez, ¿no? Porque ya vamos a tener un cuadro totalmente distinto que probablemente se pudo haber prevenido si se hubiera intervenido desde la infancia, ¿no? Entonces vamos a tener que este trastorno va a ser crónico, ¿ok? Es muy importante que se entienda eso. No va a desaparecer en la infancia, a menos que se intervenga en él. Lo mismo con los otros trastornos. Entonces se van a modificar de una manera
en la que va a ser un poco más complicado y va a tener más repercusiones en la vida adulta y obviamente en la adolescencia, ¿no? Entonces, eso, la detección de señales de alerta, llevar al niño con un especialista y comprometerse en un tratamiento. También es muy importante mencionarlo. O sea, no solo es llevo a mi hijo a que lo diagnostiquen o para saber qué tiene, y después cuando me proponen un tratamiento lo llevo, no sé, 2 sesiones y ya siento que con eso ya, o llevo no sé, ¿no? Para que la escuela vea que lo llevé y ya después no continúo con un tratamiento, ¿no? Entonces, muy importante también el compromiso, ¿vale? Porque los papás también van a tener un papel vital en el tratamiento de los niños, ¿ok? Muchos papás piensan que con llevar a sus hijos, bueno, ya, ¿ok? Todo estuvo bien, él está recibiendo, pero va a haber ciertos cambios que se van a tener que hacer desde casa, ¿vale? Para poder mantener estos resultados. Entonces, esas serían como las recomendaciones. Bien, ahora, retomando el punto que mencionas, que son cuestiones crónicas, que si se tratan desde niños pueden sobrellevarse mejor en la adolescencia y en la adultez. Con esto queremos entender o se entiende que es algo que no se va a quitar. O sea, vamos a vivir con él en la adolescencia y en la adultez y hasta el último día de nuestra vida, ¿cierto? Exacto, va a haber algunas adaptaciones, obviamente. El individuo va a responder de mejor manera ante ciertos estímulos, o sea, no es lo mismo que inicies un tratamiento y que mejores ciertas funciones cerebrales, ¿no? Y entonces ocupes otros recursos de tu cerebro, de tu comportamiento, a nunca recibir un tratamiento y obviamente llegar a la adultez con síntomas muy marcados, que sí se ve clínicamente muchas veces, adultos que llegan a la clínica con sospecha de que tal vez algún día cuando era niño me sugirieron que fuera a atención o sugirieron a mis padres, pero la verdad es que nunca se presentó y entonces están muy marcados la sintomatología. Bien, ahora, ¿cómo podemos tratar estos trastornos? ¿Cuál es la sugerencia por parte de ustedes? ¿Quién quiera contestar? Ok, mira, yo te contesto. Hasta hace algunos años, la primera línea de tratamiento eran los medicamentos. Cierto. Okay. Y se veían algunas terapias como coadyuvantes, una terapia de aprendizaje, una terapia de lenguaje o una suerte de terapia emocional. Sin embargo, esto ha cambiado enormemente en dos sentidos. Uno, los medicamentos que se usan generalmente, que son estimulantes del sistema nervioso, tienen unas consecuencias significativas, por decir lo mismo, por decir lo mínimo. Están en la ficha del fabricante de dichos medicamentos. Uno puede encontrar claramente todos los efectos secundarios, todas las situaciones adversas que tenemos. Pero eso era lo que había. Ahora, a partir de nuevas técnicas, se han desarrollado procesos no invasivos que no tienen efectos secundarios, ¿sí? Y dentro de eso estaría lo que es el neurofeedback, biofeedback, ¿sí? Y estaría la estimulación craneal por corriente directa, ¿sí? Son tratamientos que no tienen ningún efecto secundario y que en cuanto a beneficios llegan más lejos que cualquier medicamento. Bien, pregunta. ¿La estimulación craneal por corriente directa son como electroshocks o no tiene nada que ver? No, esas ya son terapias electroconvulsivas. Okay. La estimulación craneal por corriente directa son aparatos pequeñitos, ¿sí? Que usan baterías AA, AAA, ¿sí? Vamos, son aparatos casi como tu control de televisión, ¿sí? No es un transformador en donde está a punto de nada, ¿sí? No, y esos tratamientos, ¿sí?
Han surgido, están autorizados, actualmente tienen mucho desarrollo, ¿sí? Ni siquiera son tan nuevos ya. Y desde el punto de vista del cerebro, el cerebro de una persona tiene muchos recursos para rehabilitarse. El cerebro infantil tiene más. ¿Sí? Entonces, este tipo de procesos apela, ¿sí?, a que el cerebro se autorregule a sí mismo, ¿sí?, de forma no invasiva y de forma permanente. Mientras que los medicamentos es invasivo, tiene efectos secundarios y además el efecto dura solamente mientras demos el medicamento. Retiramos el medicamento y vemos que el problema está ahí. Cierto. ¿Sí? Entonces, sí hay alternativas. En cualquiera de las dos, un tratamiento farmacológico o un tratamiento a base de neurofeedback, no son terapias de 2, 3 semanas. ¿Por qué? Porque se va a rehabilitar un cerebro que durante años no hizo su función. ¿Sí? Entonces, como decía Itzi, ¿sí?, parte de la problemática de por qué no se tiene un mayor éxito en este tratamiento de cualquier tipo es que los papás de los niños quieren un resultado en 2 o 3 semanas. Y eso no existe con ningún terapeuta, con ningún tratamiento, en ningún lugar. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, Itzi, me imagino que cuando llega un paciente, un niño, el tratamiento es de una manera y cuando llega ya un adulto o un adolescente, el tratamiento es distinto por la evolución que hubo en ambos casos, ¿cierto? Sí, de alguna manera la sintomatología se manifiesta distinta, por tanto el tratamiento tendría diferentes objetivos. En el caso nuestro de neurofeedback específicamente, todos los pacientes van a recibir, si bien no tratamientos distintos, sí van a recibir un protocolo específico, ¿ok? Entonces, sea un paciente adulto, sea un paciente niño, sean dos pacientes adultos con aparentemente la misma sintomatología, su estructura cerebral va a estar organizada de manera distinta, por variables diferentes, contexto, vida personal, ¿no? Muchas variables. Entonces, específicamente en el trabajo con neurofeedback, sí va a haber un trabajo distinto dependiendo de cada persona, por lo mismo de que su estructura cerebral, su manera de funcionar es distinta, ¿no? Entonces, sí va a haber diferencias en la manera en la que se va a llevar a cabo el tratamiento. Bien. Ujú. Ahora, también mencionaban que es parte del trabajo la que se realiza dentro del consultorio con el terapeuta. Pero, sin embargo, también creo, y por experiencia lo digo, existe otro tipo de trabajo que también se tiene que hacer en casa para que esto, o sea, como que pueda ir caminando de la mejor manera. ¿Qué opinan al respecto? Totalmente de acuerdo. Va a haber mucho trabajo en casa. En casa y también en la escuela, que son dos principales ambientes, en el caso de los niños, dos principales ambientes donde van a estar inmersos casi todo el día, ¿no? Entonces, sí hay ciertos cambios que se deben de hacer en casa. Por ejemplo, cambio de estructurar mucho las normas, ¿no? En la escuela. Darle un poco de adaptación al niño para que probablemente no vaya a ser un niño que te va a estar sentadito toda la clase sin moverse, sin decir una palabra, ¿no? Darle oportunidad de la expresión, pero siempre con una estructura, ¿no? Entonces, ese proceso de estructurar, poner reglas, prestar atención a ciertos aspectos del niño es muy necesario para que el tratamiento pueda salir adelante, ¿no? Bien. Cambiar los estilos de crianza también, la manera en la que los padres de alguna manera ponen límites, ponen reglas, ¿no? Todo eso generalmente tiene que ser modificado para que
pueda haber una mejor adaptación del niño a sus diferentes ambientes. Bien. Alfonso, como papá, cuando sabes que tu hijo tiene TDA, pues es algo es como un golpe, ¿no? Es algo que tú ya sabías o más o menos sabías que no estaba funcionando algo muy bien. Pero bueno, cuando ya vas con el especialista y te lo confirma, dices, ok, bueno, ya lo sabía, pero ¿cómo lo manejo, no? ¿Cómo aparte de saber que tiene TDA, también recibo la noticia que tiene otros trastornos paralelos en los cuales tengo que modificar, como dice Itzi, muchos aspectos, mi modelo de crianza, mi modelo de relacionarme con él? O sea, ¿qué podríamos decirles a estos papás? Ok, fíjate que aquí es pertinente una diferenciación entre cómo lo percibe una mamá y cómo lo percibe un papá. Es distinta, totalmente, ¿cierto? Totalmente distinto. Uh-huh. ¿Sí? La mamá está en un mayor contacto, en un contacto cotidiano, en términos generales, ¿no? Por supuesto que hay excepciones. La mamá está en un contacto constante con el niño, entiende que hay una problemática por comparación con otros niños, porque ya se lo dijo la maestra, porque el papá no. El papá piensa en primera instancia que la mamá no pone suficiente disciplina. Ese es casi un default. ¿Ok? Cuando por fin empieza a haber un convencimiento, ocurre lo que muchas veces ocurre con cualquier diagnóstico. Si te parece muy grave o no te gusta, dices, este doctor no sabe, vamos a otro. ¿Sí? Casi como paciente de cualquier enfermedad, ¿eh? Sí, claro. Vas con el doctor que te dice lo que quieres escuchar. ¿Sí? Si tú te sientes muy mal y un doctor te dice que no hay tanto problema, no estás muy conforme y buscas a alguien que te diga que estás muy grave. Exacto. Y al revés. ¿Sí? Si un doctor te dice que esto está terrible, no, seguramente quiere cobrarme una cirugía, me voy a otro doctor. Exacto. Ya cuando empieza a haber una aceptación del hecho, ¿sí? Empiezas a tener avances, empiezas a tener modificaciones. Mira, la primera modificación, la primera situación que yo hago hincapié con los papás es esta aceptación de que el niño no se porta mal porque quiera. Se porta así porque así es como puede portarse. ¿Sí? En este caso, les hago hincapié que la conducta no es un mal comportamiento. La conducta es un síntoma. Cuando lo expreso en estos términos, los papás parecen entender como que les cae un 20 interno y entonces como que empiezan a unir muchas conductas que dicen, pues, sí, por eso a veces lo castigo y parece que no le importa. Hay quien confiesa, pues mira, es que yo le he pegado y me pide disculpas y al ratito está otra vez en lo mismo. Y sí, efectivamente, o sea, las conductas de los niños no son volitivas, no está de por medio su voluntad. Entonces, si los papás pueden cambiar el chip y entender verdaderamente el problema, estamos del otro lado. Es en donde a mí más me gusta trabajar con los papás, ¿sí? En la aceptación, ¿sí? Su niño no es un niño flojo, que no quiere estudiar, ¿sí? Obviamente no quiere leer, pero no quiere leer porque no entiende. ¿Sí? Y es frustrantísimo, ¿sí? No es cuestión de echarle ganas, ¿sí? Nadie se quita una fiebre echándole ganas, ¿sí? Nadie se quita una fiebre y después de 25 discursos de entiende, ya te dije que la fiebre no debes de tenerla. No. Aceptamos el síntoma de la fiebre y le damos al niño temprano y le damos, lo metemos al agua fresca, lo protegemos de corrientes erráticas de aire. Hacemos cosas porque aceptamos el síntoma de la fiebre. En el momento en que aceptamos los síntomas del TDA, estamos en condición de ayudarlos. ¿Sí? De saber que no es que quiere portarse mal, así se puede portar. No es que no quiere estudiar, es que no puede entender.
lo que se le está pidiendo. Y eso le genera mucha ansiedad. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que vamos trabajando con los papás. Esos son los consejos que les damos a los papás. ¿Sí? Pues muchas gracias, hemos llegado al final. ¿Dónde pueden contactarlos las personas que están viendo esta cápsula? Tenemos página de Facebook, Neurofeedback Center Cuernavaca. Tenemos página web también, Neurofeedback Center. Y a nuestros teléfonos 372-1044 con 777 antes. Cualquier duda, cualquier tipo de información que soliciten sobre algún tratamiento, algún diagnóstico, nosotros estamos disponibles. Alfonso, ¿algún contacto? Mira, tenemos un teléfono general que responde para todas nuestras clínicas en el país, que es el 55 56 87 99 70, y nuestra página www.neurofeedback.com.mx. Pues muchísimas gracias. Sin duda, un tema muy importante para todos aquellos que tenemos hijos con trastorno de déficit de atención o consideramos que lo padecen. Son guías, es información útil para poder relacionarnos mejor con nuestro hijo y para poder brindarle un buen tratamiento para un mejor desempeño y una buena calidad de vida para su futuro. Soy Lilian Sotelo, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube y Spotify como Lilian Sotelo Psicoterapeuta. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego.